Y esta iba a ser la noticia ayer, que Donald Trump anunciaba a su compañero de fórmula, que el senador J.D. Vance iba a ser el acompañante de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Pero claro, eran las 9 de la noche en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, estado decisivo para estas elecciones del 5 de noviembre. Y en medio de esta convención que estaba transitando su primera noche, la Convención Nacional Republicana, que de hecho ayer oficializaba a Donald Trump como candidato del partido, en ese contexto se da la reaparición de Donald Trump, que de esta forma ingresaba al lugar del evento que se venía abajo. Un Donald Trump con un vendaje en su oreja derecha, la oreja atravesada por Thomas Crooks cuando intentó asesinarlo el sábado a las 18:13 en Pensilvania. Un Trump que se mostró vulnerable, que se mostró hasta emocionado por momentos, que no es la imagen que suele dar. La imagen que suele dar es la de el hombre que después de que le dispararan un tiro levanta el puño y llama a pelear. De hecho, fue otro de los momentos de la noche cuando la gente empezó a gritar, sus seguidores, obviamente, es el público del Partido Republicano el que estaba allí, empieza a gritar fight, fight, fight. Luchar, 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 que fue lo que dijo inmediatamente después de que le dispararan el tiro. Trump, fíjate, mostrando, insisto, hasta ciertos rasgos de emoción. Es algo con lo que él no juega políticamente, en el sentido de que nunca busca mostrarse como alguien emocionado, siempre es el rostro de alguien duro, que quiere mostrarse como alguien que está combatiendo, nunca trata de mostrar ninguna forma de fragilidad. Bueno, algo de eso mostró anoche, no habló, se espera que hable hoy. Igualmente la convención va a durar hasta el jueves y él ya anticipó que modificó su discurso luego del atentado. Ahora, más allá de esta reaparición, más allá de la ratificación de su formulación, sin dudas la noticia es que Trump eligió a su compañero de fórmula, y yo creo que J.D. Vance es mucho más que su compañero de fórmula. Probablemente lo que haya elegido Trump sea a su sucesor, y ahora te voy a explicar por qué, pero vamos a empezar hablando del personaje. ¿Quién es J.D. Vance y por qué Trump lo elige para que sea su compañero de fórmula en estas elecciones? Primero hay que intentar que sea una persona joven. La edad es un tema central aquí. Es la primera vez que un millennial llega a decir a alguien nacido después de la década del 80, a partir de la década del 80, es miembro de una fórmula presidencial en los Estados Unidos. Es alguien que tiene 39 años cuando quienes están compitiendo en estas elecciones lo duplican en edad. De un lado está Biden con 81 años, del otro lado está Donald Trump con 78 años. Es decir, es una imagen de juventud en una campaña donde lo que no hay es justamente juventud. De hecho, lo que resalta de esta campaña es la falta de juventud. Primer punto para entender por qué entra este hombre en la lista o en la boleta de Donald Trump. Lo segundo a tener en cuenta es de dónde viene, cuál es su historia. Y es una historia apasionante, una historia que de hecho llegó a Hollywood. Probablemente quizás haya una película de la que te voy a contar ahora que quizás viste sin saber que tenía algo que ver con este hombre. Middletown, Ohio. Middletown es una típica ciudad intermedia del interior profundo de los Estados Unidos, de 50.000 habitantes, en un estado como Ohio, que históricamente oscilaba entre republicanos y demócratas. De hecho, se decía que quien ganaba Ohio terminaba ganando a nivel nacional, pero que se fue volcando mucho más hacia el Partido Republicano. Y es parte de lo que se conoce como el cinturón de óxido, el Rust Belt de los Estados Unidos. Estados como Ohio, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, que eran el corazón industrial de los Estados Unidos, que producto de que muchas fábricas cerraron, porque mudaron su producción a otros países, porque además las mismas fábricas, por el avance tecnológico, empezaron a necesitar muchos menos obreros que antes, quedaron con un montón de personas que pertenecían a una clase obrera muy bien paga, protegida por sindicatos, que tenía vidas relativamente cómodas, tener que adaptarse a trabajos quizás en el sector servicios, peor pagos, en peores condiciones de vida, con mucho menos prestigio social, con mucha mayor inestabilidad.
Y es la historia de muchos trabajadores blancos que no viven en las grandes ciudades y que vieron un deterioro en sus condiciones de vida. Es un segmento de la población, insisto, muy presente, quizás no tanto en California y en Nueva York o en las grandes ciudades como pueden ser Los Ángeles o Miami y Nueva York, pero que sí se ve mucho en estas ciudades intermedias que están repartidas por todo el territorio de los Estados Unidos. Y es un sector de la población estadounidense donde cayó la expectativa de vida. ¿Estás escuchando? Estamos hablando de la máxima potencia del mundo y cayó la expectativa de vida en este segmento. ¿Por qué? Por las altas tasas de suicidio, por las altas tasas de muertes por sobredosis y por un estilo de vida que, producto en muchos casos de esa degradación, es tan insalubre que la gente se muere antes de lo que se moría. Este es el público al que le habla Trump. Gente que por ahí hace 20 o 30 años o que es hija de gente que hace 20 o 30 años votaba al Partido Demócrata, que es históricamente el Partido de los Trabajadores, y que se fue haciendo republicano, sobre todo a partir de que Trump empezó a hablarle a esa gente resentida, o no resentida, digamos, dolida por un país que siente que los dejó de lado, o por una élite que siente que los dejó de lado. Y Vance es la historia que personifica ese perfil. ¿Por qué? Porque viene de una familia rota, con un padre ausente, con una madre adicta, fue educado y criado por sus abuelos y tiene una historia de superación, porque fue marín, tras ser marín e ir de hecho a la guerra de Irak como reportero, regresa, estudia ciencia política, estudia filosofía, estudia derecho, se vuelve relativamente exitoso haciendo derecho y hay algo que en 2016, pasemos a la otra placa, cambia la vida y lo instala como un actor nacional, te diría en principio como un comentarista, que es autor de un libro que son sus memorias, es su historia, Hillbilly, una elegía rural. Este libro donde él básicamente cuenta esta historia de la que te acabo de hablar, pero habla además de las condiciones de vida de esa, insisto, esa clase trabajadora blanca que en algún momento se sintió que era la dueña de los Estados Unidos y que hoy se siente desplazada y postergada, y habla mucho de las causas que han llevado a eso. Bueno, no solo se convierte en un libro bestseller absoluto, muy reconocido y muy vendido, sino que se ha llevado al cine. En una película que lleva el mismo nombre, protagonizada por Amy Adams, que hace de su madre, y protagonizada también por Glenn Close, que hace de la abuela que lo cría. Muy recomendable, libro y película, ambos. Bueno, lo interesante es que él empieza entonces a convertirse en un comentarista, alguien que es consultado para hablar, entre otras cosas, del fenómeno Trump, porque él justamente viene de un lugar de donde están los votantes de Trump. Y él era muy crítico. Decía que era un populista, decía incluso, llegó a decir en algún comentario, no sé si no es el Hitler de los Estados Unidos, literalmente, pero cuando él decide hacia 2022 en lanzar su propia carrera política, se da cuenta de que tiene que hacerlo al lado de Donald Trump, se da cuenta de que los votantes a los que él aspiraba, que son los mismos de las ciudades a las que él pertenece, estaban con Donald Trump y se vuelve un fanático trumpista, un ultradefensor de todas las ideas y de todas las causas, incluso la causa, por ejemplo, de no reconocer la victoria de Biden en justamente lo que es la campaña de Donald Trump. Eso hace que Trump lo impulse a ser su candidato en las elecciones a senador en Ohio, y él gana esa elección, y es otra de las razones por las que también está acá, que es una carrera política muy reciente. Obviamente, Trump se siente mucho más identificado hoy con alguien que representa, que viene de afuera de la política tradicional como él, que con alguien que viene de adentro del sistema, como era, por ejemplo, Mike Pence, que venía de haber sido gobernador de Indiana y un político de muchos años, y por quien él se siente traicionado porque Pence no lo acompañó en su aventura de desconocer el triunfo de Biden en 2020. Y este es el tema central. La presidencia de Trump, en caso de que Trump gane el 5 de noviembre, va a ser una presidencia de un solo mandato. Porque la Constitución de los Estados Unidos dice que solamente se puede ser presidente en 2 ocasiones. Trump ya fue en una, no importa que haya habido un periodo intermedio de Biden en caso de que él gane, si él vuelve a la Casa Blanca podrá hacerlo por un solo mandato si no quiere por lo menos desafiar una de las enmiendas de la Constitución. Con lo cual, el candidato natural de Trump, si Trump gobierna 4 años más, va a ser J.D. Vance. Por eso él elige a alguien joven, por eso él elige a alguien que le habla específicamente a sus votantes, por eso él elige a alguien que cree que va a continuar con su legado. Con lo cual,
atención con J.D. Vance, porque si Trump gana las elecciones de noviembre, probablemente estemos ante la persona que va a estar posicionada o que va a intentar posicionarse como, en 4 años más, el candidato del oficialismo a la Casa Blanca. Una historia que es, en parte, la historia de los Estados Unidos, un personaje que es, además, muy controvertido, que tiene posiciones muy conservadoras en relación al aborto, en relación a la familia, en relación a la migración, muy en línea con lo que es Trump, y que, entre otras cosas, viene a marcar lo que va a hacer Trump, por ejemplo, en política exterior. Es decir, una ruptura muy fuerte con lo que viene haciendo Estados Unidos, por ejemplo, en el tema Ucrania. Escucha lo que piensa J.D. Vance sobre lo que hay que hacer con Ucrania. I think it's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I got to be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. I think it's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I got to be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. No me importa lo que pase con Ucrania, esto es Estados Unidos primero, la política exterior tiene que ser un suplemento de la política interior, hay que enfocarse en mejorar las condiciones de vida de este sector de la clase trabajadora blanca que está en peores condiciones de lo que estaba hace 20 o 30 años. Por allí va a ir el gobierno de Trump si gana las elecciones. Esa es la intención también de J.D. Vance en caso de que sea el futuro vicepresidente de los Estados Unidos.